La encuesta se hizo esta semana, entre lunes y jueves, por si acaso. Ah, esta semana. Ajá, sí. O sea, digamos, son números más calientes, como se dice entonces, de lo Sí, que está pero ojo que ocurriendo. es una Ahora, encuesta telefónica también. Esas dos cosas quiero aclarar. Sí. es una encuesta que ha sido realizada telefónicamente. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuántas personas han entrevistado? En marzo, 1.221 para esta encuesta. En general, las encuestas de opinión, y te vas a dar cuenta en todas las que son, yo diría las más confiables, ¿no? Ipsos o Datum, casi IEP, todas tenemos como mínimo hacer 1.200 encuestas en zonas urbanas y rurales. Y esa es casi siempre la cifra que manejamos. Y el margen de error, porque ustedes siempre ponen un margen de error, ¿no es cierto? Exacto. En este caso, ¿de más o menos cuánto es? 2.8. Para una muestra de 1.200, más o menos, como la hacemos, y yo me imagino que Ipsos y Datum tiene lo mismo, es más o menos 2.8, que es como tú dices, alrededor de 3%. Alrededor del 3%. Ahora, según estos números, Johnny Lescano iría de todos modos a una segunda vuelta. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente vota por Acción Popular? Hubo manifestaciones gigantescas en Lima y en todo el país cuando fue vacado Martín Vizcarra y entró de presidente Manuel Merino, que era el presidente del Congreso porque era de Acción Popular la bancada mayoritaria. Ajá. Es decir, o sea, ¿cómo se explica esta votación? Es cierto que Johnny Lescano tenía una posición diferenciada, ¿no? Que no estaba de acuerdo con lo que hizo su propia bancada. Pero, ¿qué es lo que explica la votación por Acción Popular? Y en particular por Johnny Lescano. A ver, Johnny Lescano es cierto que pertenece a Acción Popular, pero siempre ha tenido una imagen propia. Ha tenido muchos periodos como congresista. Es más, cuando el IEP hizo una encuesta cuando ya cerraron el Congreso y sobre a qué candidato extrañaría o reelegiría, o sea que porque ya no se podía reelegir congresistas, lo cual me parece muy malo también. La mayoría dijo a Johnny Lescano. Claro, no era un porcentaje muy alto, pero entre todos los encuestados el primero que salió fue Johnny Lescano. Entonces tiene una imagen por sí misma como defensor del consumidor, que se enfrentó a grandes empresas, tiene toda una trayectoria política más larga y que habla en un lenguaje de cambio o de involucrarse en determinados temas que quizás la izquierda con Mendoza también lo hace, pero él no antepone la ideología, ¿no? Entonces creo que eso ayuda a captar mejor el voto. Y si bien la gente se manifestó en noviembre, sobre todo los jóvenes, 65% de ellos decían que no lo representaba nadie en ningún partido. Entonces creo que políticamente no tenían ninguna meta, ni siquiera contra Acción Popular, sino específicamente contra Merino y contra el Congreso. Creo que el Congreso fue muy bien manejado como el monstruo o el enemigo por el expresidente Vizcarra y por eso también aumentó su popularidad. Entonces creo que eso fue lo que detonó esta manifestación también, pero no yo decía, la gente no se va a acordar de esto cuando vaya a votar a las elecciones, ¿no? Y efectivamente no le echen cara a Johnny Lescano ni a Acción Popular este problema, a diferencia de otros candidatos, ¿no? Que siempre sí le están echando en cara eso para poder ver si con eso bajan al candidato, ¿no? Ahora, de alguna manera, y vale la pena la reflexión en este momento, lo que ocurrió en los días de la protesta por el tema de la vacancia de Martín Vizcarra, y ahí creo que se equivocó Martín Vizcarra en su interpretación, él pensó que era en defensa de él, y en realidad fue como la gota que rebalsó el vaso. Es decir, lo que ocurrió es que la gente salió a protestar contra todo lo que estaba mal, contra la marginación y la falta de oportunidades de los jóvenes, contra la corrupción de nuestro sistema, contra la crisis, la condición de colapso y de vergüenza que está nuestro sistema de salud, la crisis de la educación. Es decir, salió la gente a mostrar indignación acumulada. Porque uno le preguntaba a los jóvenes, por ejemplo, que eran la mayor parte de los manifestantes, y yo decía, está claro
no está claro qué es lo que quieren, está claro qué es lo que no quieren, si quieren que esto cambie, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Entonces, y eso ahora, no se va a... ¿Pero qué dices tú? ¿Que Johnny nosotros. Lescano está capitalizando ese sentimiento? No, no, porque yo creo que los jóvenes en general todavía no se deciden, o sea, no tienen tanta decisión, ¿no? O sea, no se están decidiendo por Johnny Lescano, creo. O sea, no digo que no voten por él, me refiero a que en ese 30% que no decide, hay un grupo importante de jóvenes, incluso de jóvenes de 18 a 24 años, casi el 18%, que no decide por quién votar, todavía no sabe. Porque yo creo que también tiene que ver con que antes, en las encuestas anteriores, Forsyth y Guzmán como que atraían a los jóvenes. Ahora los jóvenes ven que Forsyth y Guzmán están bajando y entonces ahora no saben por quién votar. No necesariamente se han ido con Johnny Lescano. Claro, ahora, ¿quiénes votan en términos regionales? El bastión de Johnny Lescano es el sur, que Sí. en elecciones anteriores, y corrígeme por favor Patricia si me equivoco, era la izquierda, era Verónica Mendoza, ¿no? Era Verónica Mendoza, ahí compartía con el fujimorismo, ¿eh? O sea, porque en las elecciones pasadas Keiko tuvo mucha intención de voto, es más, bueno, ella llegó a la segunda vuelta junto con Kuczynski y la diferencia fue mínima, ¿no? Pero casi siempre ha sido la izquierda o el nacionalismo, ¿no? Entonces, ahora Johnny Lescano obviamente aventaja a Verónica Mendoza en eso. Son los dos, digamos, que el espacio está para los dos y no sé hasta qué punto algún pequeño porcentaje se esté yendo a Castillo, pero es que Castillo tiene muy poco intención de voto frente al resto, ¿no? Tiene la mitad de Mendoza, por ejemplo. Claro, igual es notable cómo ha crecido en relación al Frente Amplio, ¿no es cierto? Sí. Al candidato Marco Arana. O sea, Sí. termina teniendo bastante más intención de voto que lo que tiene Marco Arana. Ahora, yo tengo Marco un interrogante Arana, con respecto a esta encuesta. sí. Sí. No, yo Primero decía que sobre Marco esto, Arana, ¿no? por Sobre el ejemplo, fenómeno de Pedro Castillo. sí. No, yo solamente quería anotar que Marco Arana, por ejemplo, entró al Congreso con un poco más de 8.000 votos la vez pasada, o sea que tampoco era una figura que jalara tanto, y en realidad todos esos congresistas de Cajamarca entraron porque por unos puntos no ganó Gregorio Santos, y no pudo pasar la valla, ¿no? Digamos que, ¿qué quiere decir? Marco Arana está enfrentando ahora su realidad, digamos. Exacto. Ahora, el fenómeno de Julio Guzmán, o sea, ellos tenían, el Partido Morado, mucha expectativa en que en estas elecciones poco menos que iban a barrer, ¿no? Porque pensaban que las protestas que habían ocurrido en la vacancia de alguna manera era la gente que iba a votar por ellos a la hora de las elecciones. Tienen 2.3. O sea, con esa votación están al borde de perder el registro. Al borde de perder el registro, y si no, y además el mes pasado, hace 2 semanas, ¿no? Todavía el Partido Morado estaba entre los primeros lugares para el Congreso, lo cual también les ayudaría a seguir manteniendo su presencia. Pero ahora también en el Congreso han bajado, entonces ahí es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, ahora, es cierto que también para el Congreso hay menos cantidad de indecisos, pero igual, en pocas semanas que nos faltan, yo creo que ese 25% para el Congreso y ese 31% para el presidente van a ir decidiendo las cosas, ¿no? Ahora, ¿y el voto por Rafael López, cómo se explica? O sea, ¿de dónde salen sus votos? ¿Es una parte de voto fujimorista? ¿De gente que tradicionalmente hubiera votado por Keiko Fujimori que ahora prefiere votar por Rafael López? Sí, porque, o sea, el fujimorismo pudo anidarse bien en un grupo más conservador, ¿no? Más se fue yendo hacia la derecha, digamos, y atendiendo ideologías mucho más conservadoras
que la ideología, obviamente, tú sabes, no es solamente en términos izquierda-derecha, sino una serie de ideas o notas preconcebidas que tenemos, ¿no? Que nos guían al momento de tomar decisiones. Y acá ella fue anidando un poco en eso, pero en lugar de poner ese discurso, además ella no lo pondría, porque ella es mucho más política, ¿no? No pondría ese discurso, con el perdón del candidato López Aliaga, ¿no? Pero un poco chabacano, un poco a veces que linda con lo grosero, ¿no? Tan estentorio, como digo, tipo Trump, ¿no? Ese es ha manejado eso, ¿no? Decir cualquier cosa que, por ejemplo, a nosotros nos dijo que nos financiaba Odebrecht la encuesta, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, por llamar la atención, ese tipo de cosas parece que sí cala en un grupo de gente. Lo que me sorprende es que sea en sectores AB y en sectores también con educación superior. Entonces sí es ese sector más conservador que ya se ha ido decantando hacia López Aliaga y no ha conservado la lealtad hacia Keiko. ¿Y tú crees que esta tendencia, es decir, conforme vaya acercándose el día de las elecciones, falta poquísimo, falta menos de un mes para las elecciones, va a ocurrir una polarización, una concentración del voto? Es decir, gente que pensaba votar por Keiko Fujimori, pero que a la hora que mira las encuestas y sigue la campaña y escucha lo que la gente está diciendo, ¿no? De su entorno, de gente que más o menos piensa como esta persona, y dice, no, si voy a votar por Keiko no va a pasar a la segunda vuelta, mejor voto por Rafael López. Ese fenómeno puede ocurrir, igual que con Hernando de Soto, que la gente de acá a 15 días considere que es un voto perdido, que no tiene ninguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta. ¿Eso podría pasar? Podría pasar. Ahorita, en realidad, si tenemos en cuenta los porcentajes que tienen tanto Lescano como López Aliaga, que es 13 y 10, redondeando, sí pueden pasar. Como todos son tan fragmentados, todos son tan pequeñitos, es increíble que vayan a pasar la segunda vuelta dos candidatos que ahorita elige menos del 15%, menos de la cuarta parte de la población, digamos, ¿no? Eso pasaría. Pero, ojo, insisto, esta es una encuesta telefónica. Al momento, hay que tener en cuenta que el momento de la elección van a ir, aunque la gente sí quiere ir a votar y esperamos una buena participación, van a ir finalmente los que no tengan miedo de asistir. Creo que mayormente van a ser los jóvenes, que es la mitad del electorado. O sea, estamos bien. Creo que también al verse frente a una cédula va a tener que tomar una decisión. En una encuesta tú puedes reservarte eso, puedes decir, no, en realidad no estoy seguro, pero ya se decide todo, es hoy o nada, entonces vas a tener que marcar. Quizá en un simulacro también pase eso. Entonces, esas cosas van a ir sucediendo. Pero lo que la gente realmente quiere, que siente, que quiere votar por ese partido, me parece que es muy bajito. Creo que a lo largo de todas las encuestas lo que hemos visto es un gran problema de representación política, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Forsyth, él está alrededor del 6%, ¿no? Que es el porcentaje que sacó cuando nosotros hicimos una pregunta de respuesta espontánea en agosto. Dijimos, ¿por quién quiere votar? De manera espontánea, y salió primero Martín Vizcarra, y todo el mundo se nos echó encima porque, en fin, en cierto canal de televisión más todavía, y salía Forsyth con 6%. Entonces, realmente la gente no se está sintiendo representada. Y me da mucha pena porque no sé cómo vamos a estar, después de 5 años de inestabilidad política, vamos a estar más o menos así, quizá en los últimos años del siguiente gobierno, ¿no? No, claro, porque además hay una incertidumbre, porque Johnny Lescano tiene un discurso, tiene ideas, su performance parlamentaria lo muestra claramente, pero su partido es otra cosa. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Acción Popular en el gobierno? ¿Quién va a ser el ministro de Economía, que es una persona clave? ¿Qué va a pasar con esa ala claramente liberal y de derecha que es parte consustancial de Acción Popular, ¿no? Pero en fin, ahora, ¿cómo es el tema de los niveles socioeconómicos? O sea, por niveles socioeconómicos, o sea, por ejemplo, en el caso del Lescano, ¿dónde está su fuerte y dónde su debilidad? En el caso del Lescano, no tiene ninguna diferencia por nivel socioeconómico.
O sea, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Y acá, para las personas, yo sé que las personas muchas dicen no creo en las encuestas, pero realmente uno, si se lo toma en serio, hay que creerlas, ¿no? Además del margen de error que tiene una encuesta, que es más o menos 2.8, cada pregunta tiene una variabilidad. Entonces, a veces uno encuentra diferencias y dice, 16 versus 11, si hay diferencia estadística. No, no hay diferencia porque la muestra se ha movido mucho o la muestra en esos sectores es pequeña. El nivel AB es pequeño en Perú. Entonces, ahí no tiene, en el Lescano no hay diferencias estadísticas por nivel socioeconómico. En el caso de López Aliaga sí, pero en el Lescano no hay esa diferencia. En realidad, a veces también pasa que cuando tú tienes, por ejemplo, que mayoritariamente la gente se posiciona en tal o cual medida o categoría o respuesta, al ser tan mayoritaria tampoco por segmentos puedes encontrar diferencias porque mayoritariamente la tiene. Entonces, las diferencias a veces se dan con la polarización, pero tienen que ser bastante grandes para que dentro de la muestra chiquita, que significa el nivel AB, o el nivel C, nivel D, que al dividir los 1200 van a ser más pequeñas para que te dé diferencias estadísticamente significativas, y por eso nosotros lo que hacemos en los informes es, cuando hay esas diferencias, sí las ponemos en rojito, en otro color, para que la gente se dé cuenta, ¿no? No siempre es el número. Disculpa parte técnica, pero me parece importante ponerlo. No. Claro, ahora una última pregunta. Según la encuesta que han realizado ustedes esta semana, ¿qué partidos mantendrían tendrían representación parlamentaria? ¿Y quiénes la perderían? A ver, o sea, más corto, porque es una lista enorme de partidos, ¿no? Pero digamos, ¿quiénes tendrían representación parlamentaria según la encuesta de ustedes? Es que, nuevamente acá es un tema bien problemático porque Acción Popular la tendría. Ahí no me cabe duda. Porque tiene el mayor porcentaje de decisión en intención de voto congresal y tiene también mayor porcentaje para presidente. En el caso de Somos Perú, es un problema porque si bien está en segundo lugar, tiene que tener por lo menos 7 congresistas de diferentes jurisdicciones. Entonces, ahí, porque su candidato, por lo que vemos, Daniel Salaverry, no va a pasar el 5%, no va a pasar la valla. Si él no pasa la valla, Somos Perú tiene que tener representación de varios distritos electorales, o sea, jurisdicciones electorales, para poder ingresar al Parlamento. Fuerza Popular me parece que sí va a entrar también, porque Keiko tiene más de 7% o 7.2, bueno, alrededor de 7, con margen de error no se puede ser tan exacto. Y en la preferencia congresal también tiene 7.6, o sea que también pasaría. Un caso interesante es FREPAP, que no lleva a gente como presidente, no tiene candidato presidencial y actualmente tiene una intención de voto de 7%. Tiene que garantizar que no solamente sean de Lima o de Lima provincia, sino de diferentes lugares del país. Entonces, eso va a ser el problema. En el caso de Renovación Popular, podría ser que lo jale el candidato, ¿no? Si el candidato jala, va a poder pasar, ¿no? Eso es un problema, porque de la encuesta uno no puede decir solamente por voto congresal quiénes pasan. Tiene que ligarlo con el voto al presidente y además luego se va a tener que hacer las cifras repartidoras. Y ahí eso me parece un problema para la gente que no va a entender que si votó por tal o cual lista y votó mayoritariamente, esa lista no tenga ningún candidato congresal y desaparezca además porque no pasa la valla. Eso va a ser un problema también para muchas personas.